Desde tiempos inmemoriales, la compasión ha sido vista como una virtud, un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando ayudar a alguien se convierte en un peso que nos arrastra lejos del propósito de Dios? No todas las ayudas son bendición, y la Biblia nos advierte sobre ciertos tipos de personas a las que debemos evitar extender la mano. En este mensaje exploraremos 5 tipos de personas que no debes ayudar según la Biblia. Puede que algunas de ellas te sorprendan, quizá incluso reconozcas a alguien cercano, pero antes de juzgar o apresurarte a conclusiones, es fundamental entender por qué la palabra de Dios nos advierte sobre estos casos. A lo largo de este análisis, desglosaré cada uno de estos 5 perfiles y lo que la Escritura dice sobre ellos. La verdad que vas a descubrir aquí no solo desafiará tu forma de pensar, sino que también puede librarte de cargas que nunca debiste llevar. Número 1. Personas que ignoran la corrección. He visto a muchos caminar hacia el abismo con los ojos bien abiertos. No porque les falte advertencia, no porque nadie les haya hablado con amor, sino porque han decidido ignorar toda corrección. La Biblia nos muestra que la reprensión es un acto de amor, una oportunidad para cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Pero hay quienes desprecian esa oportunidad, burlándose de la verdad y aferrándose a su propia necedad. Dios, en su misericordia, nos da señales, nos envía personas, nos habla a través de su palabra. Sin embargo, hay corazones endurecidos que no quieren escuchar, prefieren sus propios caminos, aunque estos los lleven a la ruina. Proverbios advierte que el que aborrece la reprensión morirá, porque ignorar la corrección no es solo un acto de orgullo, sino un camino hacia la destrucción. He sido testigo de lo doloroso que es ver a alguien aferrarse a su propio error. Intentas advertirles con paciencia, con amor, con insistencia, pero cada palabra choca contra un muro de arrogancia. Se convencen de que saben más, de que no necesitan escuchar, de que sus decisiones son correctas, aun cuando los frutos de su vida dicen lo contrario. Y la pregunta que inevitablemente surge es, ¿hasta dónde debemos seguir intentando? No es fácil soltar a alguien, dejar de insistir cuando ves que camina hacia el desastre, pero la Escritura nos enseña que no podemos forzar el cambio en un corazón que no quiere ser transformado. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Proverbios 9:8. Hay quienes recibirán la corrección con humildad, pero otros solo responderán con burla y desprecio. Jesús mismo nos dio una lección sobre esto cuando dijo que no arrojemos perlas a los cerdos, porque no las valorarán, sino que las pisotearán, y luego se volverán contra nosotros. Hay personas que no solo rechazan la corrección, sino que se molestan cuando alguien intenta mostrárselas. Su orgullo les impide ver la advertencia como un acto de amor. No se trata de abandonar a las personas a su suerte, sino de reconocer cuando es el momento de apartarse y dejarlas en manos de Dios. Porque cuando alguien endurece su corazón, no hay argumento humano que lo haga cambiar. Solo el quebrantamiento, solo el peso de las consecuencias puede abrirle los ojos. Conozco el caso de un hombre que había recibido advertencias una y otra vez. Sus amigos, su familia, su propia esposa le suplicaron que reconsiderara su camino. Pero él siempre tenía una excusa, siempre encontraba la manera de justificar su terquedad, hasta que un día lo perdió todo. No porque nadie le advirtiera, sino porque nunca quiso escuchar. Y es que el orgullo no solo ciega, sino que destruye. Ignorar la corrección es rechazar la oportunidad de ser transformados.
Y aquellos que persisten en la necedad, tarde o temprano, cosechan el fruto de su soberbia. Dios nos llama a discernir, a ayudar a quienes realmente desean cambiar, a extender la mano a los que buscan la verdad, pero también a reconocer cuándo debemos retirarnos. Porque cuando alguien ignora la corrección, no solo desperdicia su propia vida, sino que puede llevarnos con él si no tenemos cuidado. Nada es más desgastante que intentar salvar a quien no quiere ser salvo. Nos aferramos a la esperanza de que con una palabra más, con una advertencia adicional, finalmente abrirán los ojos, pero la verdad es que el cambio no ocurre por insistencia, sino por decisión. La corrección solo transforma a aquel que está dispuesto a escucharla, y cuando alguien rechaza cada oportunidad de enderezar su camino, lo más sabio no es seguir luchando en vano, sino soltarlo y confiar en que Dios, a su tiempo y a su manera, hará la obra que nosotros nunca podremos hacer. Ejemplo, imagina a un hombre que constantemente hace malas inversiones, ignorando el consejo de expertos y de amigos que le advierten sobre los riesgos. Una y otra vez fracasa, pero en lugar de aprender, insiste en su camino, despreciando cualquier corrección. Al final, pierde todo su dinero y culpa a los demás sin reconocer su propio error. ¿Podrías haber hecho algo más? No, porque el problema nunca fue la falta de advertencias, sino su negativa a escucharlas. ¿Qué sucede cuando nuestra generosidad se convierte en la fuente de su comodidad? ¿Cuántas veces la ayuda desmedida ha reforzado la pereza en lugar de inspirar el cambio? Número 2. Quienes buscan aprovecharse de los demás. La generosidad es una virtud, pero también una puerta que algunos usan para entrar y tomar sin límites. Dios nos llama a ayudar al necesitado, a ser manos extendidas de su amor. Pero también nos advierte que hay quienes no buscan ayuda para levantarse, sino que han hecho de la ayuda su estilo de vida. Es fácil sentir compasión por aquel que parece estar en dificultades constantes. Su historia puede conmovernos, su necesidad puede parecer urgente, y nuestra naturaleza cristiana nos impulsa a dar sin cuestionar. Pero con el tiempo, si abrimos los ojos, notamos un patrón. Nunca buscan salir adelante. Solo esperan que alguien más cargue con su responsabilidad. Pablo fue tajante cuando dijo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tesalonicenses 3:10. No hablaba de quienes no pueden trabajar, sino de aquellos que, teniendo la capacidad, prefieren vivir de la generosidad de otros. Aceptan la ayuda sin gratitud, la exigen como si fuera su derecho, y si alguna vez se les niega, reaccionan con enojo, como si hubieran sido víctimas de una injusticia. Estos son los mismos que manipulan con frases como: si fueras un buen cristiano, me ayudarías. Dios dice que debemos compartir. ¿Por qué no lo haces? No buscan apoyo, buscan un benefactor al que puedan exprimir. La generosidad en sus manos se convierte en un arma para obtener lo que quieren sin esfuerzo. Jesús nos enseñó a dar con amor, pero nunca alentó la explotación. De hecho, en varias ocasiones rechazó a quienes solo lo seguían por lo que podían obtener de él. La multitud que lo buscaba después de la multiplicación de los panes no lo hacía por su mensaje, sino porque querían más comida. Y Jesús les dijo: me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. Él sabía discernir entre quienes realmente necesitaban ayuda y quienes solo querían aprovecharse. No se trata de volverse insensible o de negar la ayuda al necesitado. Se trata de entender que la verdadera ayuda levanta, no paraliza. Si alguien recibe y nunca busca crecer, si toma sin agradecer, si demanda en lugar de valorar, entonces lo que estás haciendo no es ayudar,
sino alimentar su actitud de dependencia. He conocido personas que dan hasta el punto de agotarse, hasta quedarse sin nada, mientras los que reciben continúan exigiendo más. Y cuando finalmente ponen un límite, son atacados y acusados de egoísmo. Pero la verdad es que el amor verdadero no es permitir que alguien se aproveche de ti, sino saber cuándo dar y cuándo decir basta. El problema no es solo lo que estas personas toman, sino lo que dejan a su paso. Relaciones rotas, confianza destruida y corazones cansados de dar sin ver frutos. Jesús nos enseñó a ser sabios como serpientes y mansos como palomas. La mansedumbre no significa ser ingenuo, sino saber reconocer cuándo nuestra generosidad está siendo mal utilizada. El amor genuino sabe poner límites, no porque se canse de ayudar, sino porque entiende que la ayuda sin propósito es una carga que destruye en lugar de edificar. Dios nos llama a ser generosos, pero también a ser buenos administradores de nuestros recursos, de nuestra energía y de nuestro tiempo. Hay momentos en los que la mejor manera de ayudar a alguien no es seguir dándole lo que pide, sino enseñarle que es momento de levantarse por sí mismo. Solo cuando dejamos de ser la fuente inagotable de su comodidad, algunos despiertan y descubren que es hora de tomar responsabilidad por sus propias vidas. Ejemplo: imagina a un hombre que siempre pide dinero prestado con historias conmovedoras sobre su mala situación. Al principio, quienes lo rodean sienten lástima y lo ayudan, pero con el tiempo notan que nunca busca un empleo, nunca intenta salir adelante. Solo se acerca cuando necesita algo y desaparece cuando ya lo ha conseguido. Cuando finalmente alguien se niega a darle más dinero, reacciona con enojo y acusa a los demás de ser egoístas. En realidad, nunca estuvo en una crisis, solo aprendió a vivir a costa de los demás. Número 3. Aquellos que siembran división. Nada destruye más rápido a una comunidad, una familia o una iglesia que la semilla de la discordia. A simple vista, quienes la siembran pueden parecer inofensivos, incluso amigables, pero su verdadero impacto se hace evidente con el tiempo. La Biblia es clara sobre esto. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16, 19. Estas personas no siempre actúan con maldad abierta. A veces, la división comienza con susurros, con insinuaciones, con preguntas sembradas en la mente de los demás. ¿No te has dado cuenta de lo que está pasando? ¿Sabías que fulano dijo esto sobre ti? No me corresponde decirlo, pero es injusto lo que están haciendo. Poco a poco, lo que era una comunidad unida comienza a fragmentarse. Algunas de estas personas disfrutan el conflicto. Otras lo provocan sin siquiera darse cuenta. Pero la consecuencia es la misma: confusión, enemistades y resentimiento. Se presentan como víctimas o como justicieros, convencidos de que solo están señalando errores o diciendo la verdad. Pero la verdadera intención no es corregir ni edificar, sino desmoronar lo que antes estaba firme. La palabra de Dios nos manda a buscar la paz y a evitar a quienes la destruyen. Apartaos de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y evitadlos. Romanos 16, 17. Esto significa que no podemos darle plataforma a quienes insisten en causar daño con sus palabras.
No podemos fortalecer la obra de alguien cuya misión es dividir. Ayudar a un sembrador de discordia no es un acto de amor, es un riesgo. Al darle voz, al permitirle espacio, le estamos permitiendo seguir con su obra destructiva. En lugar de bendecir, nuestra ayuda puede volverse una herramienta para que siga separando lo que Dios quiso mantener unido. Jesús nos enseñó a ser pacificadores, a edificar con amor y a buscar la reconciliación. Pero también nos enseñó que hay quienes no buscan la verdad, sino la confusión. Ante esas personas, nuestra tarea no es argumentar ni tratar de reformarlas con paciencia infinita, sino alejarnos y proteger a los que puedan ser afectados. No debemos olvidar que la división tiene consecuencias graves. Un rumor puede destruir una amistad de años. Un chisme puede derribar la confianza entre hermanos. Una palabra malintencionada puede sembrar en el corazón de alguien dudas que nunca antes existieron. Y cuando la división entra en la casa de Dios, en un hogar o en una comunidad, la presencia del Espíritu Santo se entristece. Ser conscientes de esto nos ayuda a discernir a quién ayudamos. Si una persona ha demostrado con sus palabras y acciones que solo trae caos, ¿qué ganamos intentando corregirla si su corazón está determinado a seguir sembrando discordia? Es necesario poner límites, identificar el peligro y no permitir que su veneno contamine lo que Dios ha edificado. Dios nos llama a ser constructores, a trabajar en unidad y a proteger la armonía que Él desea para su pueblo. Pero la unidad no se mantiene tolerando la maldad disfrazada de preocupación, ni permitiendo que la lengua del divisivo envenene lo que se ha edificado con esfuerzo. La paz verdadera no se logra complaciendo a quienes siembran discordia, sino apartándonos de ellos cuando sea necesario, porque quien insiste en dividir nunca se conformará con un solo conflicto, siempre encontrará una nueva manera de sembrar caos donde antes reinaba la bendición. Ejemplo, imagina un grupo de amigos que han estado unidos durante años. Un día, una persona nueva entra en la dinámica y poco a poco comienza a señalar errores en unos y otros, insinuando que hay favoritismos, que algunos están siendo desleales. Al principio, nadie le presta mucha atención, pero con el tiempo, las dudas empiezan a crecer. Se crean bandos, comienzan los malentendidos, y lo que antes era una amistad sólida se convierte en un campo de batalla. Al final, los lazos se rompen y quien sembró la discordia simplemente se marcha, buscando un nuevo lugar donde repetir el mismo patrón. ¿Qué ocurre cuando alguien no solo rechaza la verdad, sino que la ridiculiza con orgullo? ¿Cómo actuar frente a aquellos que en lugar de buscar respuestas solo desean sembrar dudas y confusión? ¿Hasta qué punto debemos insistir antes de reconocer que su intención no es escuchar, sino destruir la fe de otros? Número 4. Los que desprecian a Dios. Hay una gran diferencia entre aquel que no conoce la verdad y aquel que la ha escuchado, comprendido y aún así la rechaza con desprecio. La Escritura nos llama a compartir el Evangelio con mansedumbre y paciencia, pero también nos advierte sobre aquellos que no solo rechazan la fe, sino que la atacan con burla y arrogancia. El Salmo 1 nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se trata de evitar a los que necesitan escuchar el mensaje, sino de no unirnos con aquellos cuyo corazón está cerrado y cuya intención es despreciar lo que es santo. Jesús mismo enfrentó a personas así. Los fariseos, en lugar de buscar la verdad, lo perseguían con preguntas capciosas, no porque quisieran aprender, sino porque deseaban desacreditarlo.
Cristo les respondió, pero nunca se dejó atrapar en sus trampas. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo advertir y cuándo alejarse. En nuestros días encontramos a estas personas en todos lados. Algunos se ríen de la fe, llamándola una ilusión para los débiles. Otros no descansan hasta sembrar dudas en el corazón de quienes creen. Y si les das espacio, intentarán convertir su escepticismo en un arma contra tu convicción. Es importante recordar que la fe no necesita ser defendida con desesperación. Dios no nos ha llamado a pelear con aquellos que no desean creer, sino a compartir el Evangelio y discernir cuándo es momento de retirarnos. Jesús lo dejó claro cuando dijo a sus discípulos: si en alguna ciudad no os reciben, sacudid el polvo de vuestros pies y salid de allí. Lucas 9:5. A veces queremos insistir, queremos seguir intentando, porque creemos que con más argumentos, con más explicaciones, lograremos abrir los ojos de quienes rechazan la verdad. Pero la realidad es que la conversión no es obra de la lógica humana, sino del Espíritu Santo. Y si alguien endurece su corazón contra Dios, ningún esfuerzo personal podrá cambiarlo. La Biblia nos dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. No porque le falten pruebas, sino porque ha decidido no creer. En estos casos, la mejor acción no es discutir, sino orar y apartarnos, dejando que Dios haga la obra en su tiempo. No significa que debamos odiar o tratar con desprecio a quienes desprecian a Dios. Al contrario, debemos amarlos, pero sin permitir que su rechazo nos afecte o debilite nuestra fe. No podemos caminar en la misma dirección con alguien que se burla de lo que para nosotros es sagrado. Por eso, debemos ser firmes en nuestra convicción y recordar que no toda batalla es nuestra para pelear. Hay momentos en los que el mejor testimonio no es debatir, sino permanecer en la verdad con integridad, sin dejarnos arrastrar por la hostilidad del mundo. La fe no se impone, se vive, y a veces el impacto más grande en un corazón endurecido no viene de una discusión acalorada, sino de una vida transformada por el poder de Dios. Cuando nuestras acciones reflejan la luz de Cristo, incluso aquellos que hoy lo desprecian no podrán negar que su presencia es real. Ejemplo: imagina a un joven que ha crecido en la iglesia, ha escuchado la palabra, ha visto la transformación en la vida de muchos, pero en lugar de acercarse a Dios, se burla de la fe de su familia, ridiculiza a quienes oran y menosprecia las Escrituras. Sus amigos intentan hablar con él, pero cada conversación termina en burla. Finalmente, uno de ellos entiende que no es su deber convencerlo, sino orar por él y mantenerse firme sin permitir que su desprecio debilite su propia fe. Número 5. Los que nunca muestran arrepentimiento. He visto personas que una y otra vez caen en el mismo abismo y cuando están en el fondo claman por ayuda con lágrimas en los ojos. Prometen cambiar, aseguran que han aprendido la lección y en un acto de compasión les extendemos la mano. Pero apenas se levantan, caminan en la misma dirección, repitiendo los mismos errores hasta que vuelven a caer. Y entonces regresan buscando ayuda, atrapados en un ciclo sin fin. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento genuino no es solo sentirse mal por lo que se ha hecho, sino un cambio real de corazón y de vida. Jesús, cuando sanaba o perdonaba a alguien, le decía: vete y no peques más. Juan 8:11. No basta con reconocer el error, es necesario apartarse de él. Ayudar a alguien que desea cambiar es un acto de amor, pero ayudar a alguien que solo busca un escape momentáneo de las consecuencias de sus actos puede ser destructivo, tanto para esa persona como para ti. No se trata de ser cruel o de cerrar el corazón a quien sufre,
sino de discernir cuándo nuestra ayuda realmente está edificando y cuándo solo está fortaleciendo el problema. El rey Saúl es un claro ejemplo de esto. Una y otra vez desobedeció a Dios, y cuando enfrentó las consecuencias, se lamentó, pidió misericordia, pero nunca cambió su corazón. Sus palabras sonaban como arrepentimiento, pero sus acciones demostraban lo contrario. Por eso, Dios lo rechazó y escogió a David, quien, aunque también cayó en pecado, mostró un verdadero quebrantamiento y cambió su camino. Hay personas que no buscan ser restauradas, solo buscan alivio. Cuando las consecuencias de sus actos llegan, buscan a alguien que los rescate, pero en cuanto están a salvo, vuelven a su antigua vida sin el más mínimo cambio. Y si alguien intenta confrontarlas, se excusan, se justifican, o peor aún, culpan a otros de sus propios fracasos. Jesús nos habló de la importancia de la transformación real. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No por sus palabras, no por sus lamentos, sino por lo que hacen después de haber recibido la oportunidad de cambiar. Si una persona sigue en el mismo camino después de haber sido ayudada innumerables veces, entonces la ayuda que recibe no la está salvando, sino hundiéndola más en su propia ceguera. Hay un punto en el que debemos detenernos y preguntarnos: ¿estoy siendo un canal de bendición o solo estoy evitando que esta persona enfrente las consecuencias que podrían llevarla a un verdadero arrepentimiento? No podemos salvar a alguien que no quiere ser salvo. No podemos cambiar a quien no desea ser transformado. Esto no significa que debamos abandonar a las personas, pero sí que debemos reconocer cuando nuestro papel ha terminado. Hay momentos en los que lo único que queda por hacer es dejarlas en manos de Dios, permitiendo que sea Él quien haga la obra que nosotros nunca podremos hacer. Porque a veces el mayor acto de amor no es seguir rescatando a alguien, sino dar un paso atrás y permitir que enfrente la realidad de sus elecciones. Dios mismo, en su misericordia, permite que ciertas pruebas y consecuencias sean la única voz que algunos escucharán. Y aunque nos duela verlos tropezar, debemos recordar que hay caídas que llevan al quebrantamiento y quebrantamientos que conducen al verdadero arrepentimiento. No somos los salvadores de nadie, solo Dios puede transformar un corazón endurecido. Ejemplo: un hombre lucha con la adicción durante años. Cada vez que toca fondo, acude a su familia con lágrimas y promesas de cambio. Su esposa lo recibe de vuelta, sus amigos lo apoyan, le consiguen oportunidades, lo ayudan a levantarse, pero una y otra vez vuelve a caer, sin intención de alejarse realmente de lo que lo destruye. Cada vez que recibe ayuda, la usa como un descanso antes de regresar a su vida anterior, hasta que su familia, con dolor, entiende que ya no pueden hacer nada más. No porque no lo amen, sino porque han comprendido que solo Dios puede transformar su corazón y que seguir rescatándolo solo lo mantiene atado a su propia destrucción. Dios nos llama a hacer luz en el mundo, a amar al prójimo y a extender la mano a los necesitados. Pero también nos da sabiduría para discernir a quién ayudar y cuándo hacerlo. No toda ayuda es bendición y no toda necesidad es una oportunidad de servicio. Que cada acto de generosidad esté guiado por la verdad de la palabra, para que en lugar de ser parte del problema, podamos ser verdaderos instrumentos de Dios. El enemigo puede disfrazar la compasión mal dirigida como una virtud, haciendo que nuestra ayuda perpetúe el pecado o impida que alguien enfrente las consecuencias que lo llevarían a la redención. Cuando damos sin discernimiento, corremos el riesgo de convertirnos en cómplices de la destrucción de otros, aunque nuestra intención haya sido buena. Por eso,
Cada acto de generosidad debe estar guiado por la palabra y dirigido por el Espíritu Santo. No se trata de endurecer el corazón, sino de afinar el oído a la voz de Dios, para que en lugar de ser una muleta que sostiene el error, seamos verdaderos instrumentos de transformación, llevando esperanza donde realmente puede florecer.